Buenas tardes, mi nombre es Yuleni Montserrat Anaya Pérez. La materia es Teoría de los presupuestos y elementos típicos del delito. Bueno, a mí me tocó desarrollar el tema de la unidad 2, que habla precisamente de los presupuestos del delito, pero antes de que entremos al estudio de esta parte del temario, pues me gustaría comentarles primero que voy a tocar temas que ya hemos visto en determinadas clases, pero que son importantes para que podamos entender por qué se estudian estos temas dentro de los presupuestos típicos del delito. Bueno, ya una vez hecho la aclaración anterior, primero que nada habrá que determinar qué se entiende por presupuestos del delito. Bueno, para que dé lugar a la existencia de cualquier delito, siempre forzosamente se requiere la concurrencia de determinadas circunstancias, tanto jurídicas como fácticas. Mancini, de hecho, fue el creador de la doctrina del presupuesto del delito y los consideraba como aquellos elementos jurídicos, positivos o negativos, anteriores a la ejecución del hecho, y dependiendo de la existencia o inexistencia de estos, estaba condicionada o está condicionada la configuración de cualquier delito. En ese sentido, podemos decir que los presupuestos del delito son aquellos antecedentes jurídicos necesarios para la realización de la conducta descrita por el tipo penal, de cuya existencia depende el delito mismo. Entonces, existen dos tipos de presupuestos, los generales y los especiales. Los generales son aquellos que necesariamente deben de concurrir para la configuración de cualquier delito. Por ejemplo, bueno, ya que su ausencia implica la imposibilidad de integrarlo. O sea, no habría forma de concebir el delito. En este caso, en este rubro, entrarían lo que son la norma penal, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico y el objeto material. En cambio, los elementos especiales son aquellas condicionantes de la existencia de un delito en concreto, cuya ausencia puede originar la no configuración del mismo. En este caso, por ejemplo, entra lo que es el tipo penal de aborto, cuando hace referencia al estado de gravidez de la mujer. Dentro de la doctrina, autores como Roxin, Islas de González Mariscal, etc., sostienen que en cada uno de los elementos básicos del tipo penal deben integrarse otros elementos para caracterizar lo que es el tipo penal. Esos elementos pueden ser, el deber jurídico penal, el bien jurídico, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, la voluntad dolosa o culposa, las referencias o las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión, etc. Entonces son corrientes doctrinales, pero básicamente los básicos son sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico y objeto material. Bueno, en relación a lo que es la tipicidad y el tipo penal. Como hemos visto también, por tipicidad se entiende la adecuación exacta de la conducta al tipo penal, o dicho de otra forma, es la exigida correspondencia entre el hecho real y la imagen rectora expresada en la ley en cada especie de infracción. Dentro de la teoría del delito, la importancia de la tipicidad es fundamental, ya que si no hay la adecuación de la conducta al tipo penal, no hay delito. Entonces, por esta razón se debe tener cuidado en no confundirlo la tipicidad con el tipo. El tipo, de acuerdo con Castellanos Tena, es la creación legislativa, la descripción que el Estado hace de una conducta en los preceptos penales, mientras que la tipicidad es la adecuación exacta de la conducta concreta en la descripción legal formulada en abstracto. Entonces, esa es la diferencia entre tipo y tipicidad. Hay que tenerlo muy en claro. Entonces, a partir de ahorita vamos nosotros a desarrollar los elementos del tipo penal, no de la tipicidad. Así, los elementos del tipo son aquellos factores, estados, referencias y modalidades
que rodean al tipo penal y que forman parte de la descripción penal, o de la descripción legal, perdón. Por su parte, hay autores que sostienen que la conducta típica debe integrarse por lo menos de dos componentes necesarias de todo comportamiento: el elemento objetivo y el elemento subjetivo, en donde la importancia radica en examinar si, una vez confirmada la presencia de un determinado comportamiento, este reúne los requisitos de cualquier tipo penal. Esto es, la parte objetiva y la parte subjetiva de la conducta en concreto deben encuadrar en la parte objetiva y la parte subjetiva del tipo penal para que concurra la conducta típica. Voy a hablarles un poquito de la evolución del tipo penal y por qué actualmente se dice que está integrado de 3 elementos. Primero que nada, desde sus inicios con Belling, que fue el creador de la teoría del tipo penal, fue considerado como un elemento meramente descriptivo u objetivo, que estaba separado de la antijuridicidad y de la culpabilidad, entiéndase de elementos objetivos y de elementos normativos. Sostenía que el tipo penal es una descripción de una conducta como delictiva, pero si se busca conocer si una conducta es contraria a la norma, constituye una función valorativa que corresponde específicamente a la antijuridicidad y que sale del marco de la tipicidad. Más aún, si lo que se pretende es que esa conducta, esa determinada conducta, le sea atribuida a un sujeto para que se le reproche, esa es tarea de la culpabilidad. Entonces, desde un inicio el tipo estaba conformado por elementos meramente descriptivos, externos, vaya. Posteriormente, se fue agregando al tipo penal elementos subjetivos cuando hacían referencia, incluso involuntaria, digámoslo así, de parte del legislador. Hacía referencia a condiciones psicológicas del sujeto activo al momento de realizar la conducta típica. En este sentido están los tipos penales, por ejemplo el de robo, que dice con el ánimo de, o con el propósito de, al que engañando, etc. Estos elementos se integran dentro de la psique del sujeto activo, por eso se le conocen como elementos subjetivos. De igual forma, el tipo penal se fue conformando por elementos normativos, llamados así porque hay tipos que consignan elementos que entrañan valores, ya sean de carácter o naturaleza jurídica o cultural. Como ejemplo de esto, estaremos hablando de tipos que establecen las palabras al que sin derecho, cosa ajena, bien mueble, inmueble, etc. Además de que se considera el tipo, eso es muy importante, se considera el tipo penal como indiciario de la antijuridicidad. Entonces, como lo hemos comentado en clases anteriores con el doctor, la tipicidad no es sinónimo de antijuridicidad. Es decir, si una conducta en el mundo real se ajusta a la conducta descrita en los tipos penales o en las normas penales, automáticamente no son consideradas como conductas antijurídicas. O sea, por eso se dice que los tipos son indiciarios de la antijuridicidad. Uno pensaría, si yo mato a alguien, pues automáticamente es una conducta antijurídica. Pero previo a determinarlo así, pues hay que establecer o analizar si existen causas de licitud o de justificación, porque de ser así, entonces destruye la antijuridicidad. Entonces puede ser una conducta típica, pero no antijurídica. Entonces, por eso es importante esa parte de que el tipo penal es indiciario de la antijuridicidad. Bueno, una vez precisado lo anterior, se puede decir que el tipo penal se conforma por 3 elementos: el elemento objetivo, el elemento subjetivo y el elemento normativo. Los elementos objetivos son aquellos susceptibles de ser apreciados por el simple conocimiento y cuya función es describir la conducta o el hecho que puede ser materia de imputación y de responsabilidad penal. Los elementos objetivos se pueden entender como aquellos que proceden del mundo externo, perceptible por los sentidos, es decir,
Tiene la característica de ser tangibles, externos y materiales, por eso son elementos objetivos. Además, en los delitos de resultado, es preciso que éste se produzca en términos tales que pueda ser imputado objetivamente a la conducta. Así, el resultado se entiende como un efecto separado de la conducta y posterior a ella. Entre los elementos objetivos del tipo penal están la conducta, el deber jurídico penal, el objeto jurídico, el objeto material, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el resultado, el nexo, los medios comisivos y las circunstancias de modo, tiempo, lugar u ocasión. Entonces, estos elementos que acabo de enunciar forman parte de los elementos objetivos del tipo penal. Entonces, lo que vamos a desarrollar con posterioridad van a ser aquellos elementos que pertenecen a la parte objetiva de los tipos penales. Por su parte, los elementos subjetivos son todos aquellos requisitos de carácter subjetivo distintos al dolo que el tipo exige, además de para su realización. El conocer y querer la realización del tipo, es decir, el dolo, integra necesariamente la parte subjetiva del tipo doloso, que normalmente no precisa más. Es decir, todos los tipos penales desde la perspectiva de la teoría finalista están integrados por el dolo. El conocer y el querer la realización del tipo, nada más, así genéricamente. Pero en ocasiones la ley requiere que además concurran en el autor otros elementos subjetivos diversos al dolo para la realización del tipo. Como ejemplo de esta situación podemos establecer el típico. Para que se dé el robo, el legislador establece que se tome una cosa mueble ajena sin consentimiento de quien puede otorgarlo y con el ánimo de dominio. Entonces, en sí, el tipo penal, la conducta para realizar el tipo penal va implícito el dolo, querer y conocer. Sin embargo, establece esta parte que se le llama ánimo de dominio. En este caso, el solo tomar una cosa mueble ajena intencionalmente no da lugar todavía al tipo de robo. O sea, porque yo puedo tomar algo sin permiso de la persona que está, que es propietaria de la cosa, pero mi intención no es quedármela. Entonces, hasta ahí no se podría decir que se configura el tipo penal de robo. Por eso es preciso que para ello, que además de conocer y querer tomar la cosa, el autor lo haga con ese ánimo de dominio. Entonces, esos son los elementos subjetivos del tipo penal. Luego, entonces, los elementos subjetivos del injusto o de la antijuridicidad se encuentran en todos aquellos casos caracterizados por el animus lucrandi, en los cuales la ley requiere un objeto especial, una intención particular, una dirección subjetiva dirigida hacia el propio proyecto o de algún otro. Entonces, y además podemos decir también que los elementos subjetivos son dos, genéricos y especiales. Los genéricos, dolo y culpa; los específicos, aquellos que estrictamente o concretamente establece el legislador en los tipos penales. Finalmente están los elementos normativos, que son aquellos que requieren valoración por parte del intérprete o del juez que ha de aplicar la ley. Estos elementos forman parte de la descripción de los tipos penales, que se valoran de acuerdo a la experiencia y al conocimiento que proporcionan. Entonces, dentro de los elementos normativos se puede decir que hay dos clases: los de valoración jurídica y los de valoración cultural. Los de valoración cultural tendrán su contenido de acuerdo a los usos y costumbres de una sociedad específica. Los de valoración jurídica siempre nos remitirán a una norma jurídica para entender su contenido. Por ejemplo, de esta clase, la cosa mueble en el delito de robo o la cópula en el delito de violación. Bueno, ya una vez precisados los tres elementos de manera muy somera del tipo penal, vamos a adentrarnos a lo que es
el deber jurídico penal. El deber jurídico penal está integrado dentro de los elementos objetivos, como ya lo vimos en un principio. Pero antes de establecer el deber jurídico penal, hay que entender primero qué se entiende por deber jurídico. Conforme al Diccionario Jurídico Mexicano, se entiende por deber jurídico la obligación de realizar la conducta contraria a aquella que la norma determina como condición de aplicación de una sanción. En ese tenor, se entiende que el deber jurídico penal es aquella obligación de realizar una conducta contraria, ya sea negativa o positiva, a aquella que la norma penal determina como condición de aplicación de la sanción. Por ejemplo, para que quede claro, el tipo penal de robo establece tal cual: al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena. Aquí el deber jurídico penal de este tipo sería realizar la conducta contraria descrita en la norma, que en este caso sería abstenerse de apoderarse con el ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo de una cosa mueble ajena. Entonces, el deber jurídico es hacer la conducta contraria a la que te establece la ley como condición de una sanción. Bueno, ya que quedó esta parte, está lo que es el objeto jurídico y el objeto material. El objeto jurídico se le conoce también como al bien tutelado por el derecho mediante la amenaza penal, o dicho de otra forma, es el bien o interés que está protegido por el derecho, lo que la norma, mediante la amenaza de la pena, tiende a tutelar y a cuidar de posibles agresiones. Entonces, objeto jurídico es sinónimo del bien jurídico. Como ejemplo, el bien jurídico en el delito de robo es el patrimonio, la propiedad o la posesión. Sin embargo, debe distinguirse el bien jurídico u objeto jurídico del objeto material u objeto de la acción, ya que en ocasiones se llega a confundir el objeto material y el bien jurídico, como es en el caso del delito de homicidio, puesto que han llegado a establecer que la vida humana es tanto el objeto de la agresión como el bien jurídico protegido. Esta confusión es muy común, pero en realidad, en este ejemplo específico, el objeto material es la persona en concreto cuya vida individual es agredida. O sea, la persona fallecida es el objeto material, el cuerpo es el objeto material. Mientras que el objeto jurídico o bien jurídico protegido es la vida humana como tal. Por eso hay que diferenciar entre estos dos conceptos, el jurídico y el material. En esa tesitura se puede establecer que el objeto material, llamado por diversos autores como objeto de la acción, es la persona o cosa sobre la que materialmente recaen los resultados de la acción delictiva. Así pueden ser los sujetos pasivos, el objeto material, las cosas inanimadas o los animales mismos. Ahora bien, vamos a hablar lo que es del sujeto activo. Ya una vez que dejamos claro lo que es el deber jurídico penal y los objetos jurídico materiales, nos vamos a adentrar ahora sí al estudio del sujeto activo. Si tienen alguna duda, pues bueno, ya me lo hacen saber en sus participaciones y con gusto vemos si las podemos aclarar. El sujeto activo es la persona físico-humana que comete la conducta descrita en el tipo penal. Es conveniente afirmar que el sujeto activo es siempre una persona física, siempre, independientemente del sexo, la edad, la nacionalidad y otras características. El sujeto activo siempre va a ser una persona humana, no puede ser un perro, una cosa, ni una persona jurídica o colectiva. El concepto de sujeto activo no genera mayores problemas en cuanto a la estructura del tipo y de los elementos que integran, mientras que la ley no conceda al autor una calidad especial, pues generalmente los tipos penales están compuestos de tal forma que sean cometidos por cualquier persona. Entonces, esto nos lleva a lo que es la calidad específica del sujeto activo y la pluralidad específica del sujeto activo.
Entonces, el sujeto activo, en cuanto a su calidad, se presenta cuando en ocasiones el tipo exige determinadas características o condiciones del propio agente, es decir, una calidad en dicho sujeto, es una calidad en dicho sujeto originándose los llamados delitos especiales o exclusivos. Entonces, aquellos tipos que establezcan una calidad específica en el sujeto activo son conocidos como delitos especiales o exclusivos. Esto es, cuando el tipo exige determinada calidad del sujeto activo para poder ser autor del delito y de integrar el mismo, con relación a aquel que no tiene la calidad exigida. Entonces, generalmente los tipos son genéricos. Cualquier persona puede cometer esa conducta típica. En los exclusivos especiales, no, solo un determinado agente. En ese tenor, existen dos clases de tipos, los llamados delicta communia, que son aquellos tipos penales que los puede cometer cualquier persona, y los delicta propia, exclusivos o calificados, que son aquellos en los que la ley requiere que la gente posea una determinada cualidad o se halle en determinadas relaciones, como en el caso en que solo la mujer embarazada puede ser sujeto activo en el aborto procurado. Entonces, delicta communia, cualquier persona. Delicta propia, exclusivo o calificados, solo determinados sujetos para cometer esa conducta típica. Así, bueno, la calificación específica de la gente puede proceder de ciertas calidades o de ciertas relaciones del sujeto. Dichas calidades o relaciones pertenecen al tipo del delito respectivo y vienen a ser elementos constitutivos diferenciales que hacen que un hecho se conforme a un tipo y no a otro, o bien que no se subordine a ningún tipo. Estas calidades y relaciones que hacen el delito propio o exclusivo, algunos son de tal forma inherentes al acto u omisión que sin ellos la conducta típica no sería concebible. Y como ejemplo de ellos, como ahí ya lo he citado muchísimo, es la condición del embarazo en el delito de aborto. Es decir, si no se reúne esta calidad exigida en el tipo, pero de ninguna manera se va a integrar el tipo específico ni ningún otro. O sea, el aborto dice la mujer embarazada. Bueno, más bien no dice la mujer embarazada, pero como requisito del sujeto activo es la mujer embarazada. Si la mujer no está embarazada y se somete a un proceso que te hace abortar a una que sí lo está, pues no habrá ningún delito que perseguir, ninguno. Por su parte, están aquellos que con la ausencia de la calidad del sujeto activo dejan subsistente un delito diverso. Por ejemplo, en los delitos cometidos por militares, como el robo material de guerra, si este tipo penal específico o exclusivo lo comete cualquier persona, cualquier extraño, no se da el tipo penal exclusivo, pero sí deja subsistente la conducta típica de robo que la puede cometer cualquier persona. A eso se refiere con esas dos distinciones. Finalmente, las calidades específicas del sujeto activo pueden ser de origen natural, como el sexo, un oficio u arte, y de origen jurídica, como la de ser servidor público, cónyuge, propietario, etc. Posteriormente tenemos lo que es la pluralidad específica del sujeto activo. Al igual que los tipos que exigen una calidad específica del sujeto activo, existen aquellos en los que se puede presentar el fenómeno de la concurrencia, es decir, la reunión de dos o más personas como sujetos activos del delito. Generalmente, muchos delitos pueden ser cometidos por una sola persona, que son la mayoría, mientras que en otras ocasiones la propia ley exige concurrencia de dos o más personas para que pueda existir el delito. Esto es, tratándose de los delitos pluripersonales, la peculiaridad del tipo ya no reside en la calidad o las relaciones del sujeto activo, sino en su número. Entre las calificaciones más importantes de los delitos pluripersonales se cuenta la que distingue entre los de
encuentro bilaterales, como en el caso del adulterio, en que las conductas tienen una dirección recíproca. Entonces, en ese tipo de delitos, como el adulterio, el incesto, requiere un encuentro bilateral. Y los unilaterales, que son en que las conductas no se dirigen ya una hacia la otra, o sea que van hacia la misma dirección, como lo es la delincuencia organizada. Entonces, de estos dos tipos hay que quedar claro. El primero, que es encuentro bilaterales, que las conductas de los sujetos establecidos en el tipo van hacia una misma dirección, o sea, se encuentran entre sí, y los unilaterales, que esos dos o más sujetos van sobre la misma dirección. Sin embargo, se debe precisar que ya sean los delitos bilaterales o unilaterales, en los delitos pluripersonales cabe reconocer una infracción y no varias, es decir, esa infracción corresponde a una figura autónoma y principal, prevista en la parte especial, y no debe confundirse con una forma de manifestación del delito regulada en la parte general, como es la forma de autoría y participación. ¿Qué quiere decir esta última parte? Que no se debe de confundir los delitos pluripersonales, que son aquellos tipos que te exige una cantidad de número específica para que se dé lugar al tipo penal, con aquellos delitos genéricos que pueden ser cometidos por cualquier persona en la que actúan dos o más personas y que pueden ser una forma de autoría o participación, incluso una agravante, como el pandillerismo, por ejemplo. Entonces, no hay que confundir. Ok, en relación a lo que es la capacidad, bueno, ya explicamos lo que es el deber jurídico penal, el objeto jurídico, el objeto material y sus diferencias, el sujeto activo, que se refiere a que solo la persona humana puede ser sujeto activo en el derecho penal, la calidad específica y la pluralidad específica del sujeto activo. Ahora vamos a hablar lo que es la capacidad psíquica del delito, y voy a ver si me da tiempo de poderlo abarcar en 3 minutos, que ya se me va a acabar mi media hora. Bueno, la capacidad psíquica del delito. La capacidad psíquica del delito está íntimamente relacionada con el concepto de imputabilidad. La imputabilidad, como ya lo hemos estudiado en varias ocasiones, es la capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión. Es decir, la realización del injusto penal, esto es la conducta típica y antijurídica, no es suficiente para declarar a un sujeto culpable, pues es necesario que el autor posea ciertas condiciones mínimas, tanto psíquicas como físicas, que le permitan comprender la antijuridicidad de su acción y de poder adecuar su conducta a dicha comprensión. En virtud de lo anterior, la imputabilidad requiere de 2 elementos: la capacidad de comprender lo injusto del hecho y la capacidad de dirigir su actuación conforme a dicho entendimiento. Entonces, tienen que quedar claro estos 2 elementos que conforman la imputabilidad y la capacidad psíquica del delito. Esto es, para que exista ausencia de la imputabilidad, se suele exigir que el sujeto activo que ha realizado un comportamiento humano con conciencia y voluntad antijurídico sea incapaz de comprender esa antijuridicidad o de dirigir su actuación conforme a dicha comprensión. Así, falta el primer elemento, o sea, el elemento de la conciencia de lo injusto, o sea, de comprender la parte del injusto penal. Cuando el sujeto del injusto se halla en una situación mental que no puede percatarse suficientemente de que el hecho que realiza se encuentra prohibido por el derecho. O bien falta el segundo elemento, que es aquel que se refiere a adecuar la conducta conforme a dicha comprensión del injusto. Cuando comprendido el injusto del hecho,
el sujeto es incapaz de autodeterminarse o de autocontrolarse de acuerdo a dicha comprensión. Entonces, si falta uno de estos dos elementos, no hay imputabilidad. En este sentido, si no concurre el primer elemento relativo a la comprensión del injusto, tampoco concurrirá el segundo. Es decir, el primero es la condición del segundo. Sin embargo, puede concurrir la suficiente capacidad de entendimiento del injusto, que es el primer elemento, y encontrarse ausente el elemento de autodeterminación según dicho entendimiento. Entonces, el elemento es como la conditio sine qua non del segundo elemento, pero el segundo puede quedar claro el primero y el segundo no tenerlo integrado. Entonces, si falta uno de los dos, no hay imputabilidad. Ahora bien, es necesario precisar que, de acuerdo con el estado actual de la evolución de la teoría del delito, la imputabilidad es uno de los elementos de la culpabilidad, junto con la conciencia de antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. Estos elementos atienden más que nada a lo que es la corriente o la teoría finalista del delito. Entonces, elementos de la culpabilidad son 3: la imputabilidad, la conciencia de antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. De ahí que la culpabilidad sea entendida como la posibilidad de reprochar a un sujeto imputable y con conciencia de antijuridicidad la realización de una conducta delictiva o haber producido un resultado dañoso cuando le era exigible otra conducta que podía y debía desplegar. Entonces, ya una vez explicada la imputabilidad, vamos a hablar sobre qué es la conciencia de antijuridicidad, porque muchos pueden decir que prácticamente son lo mismo, pero no, tienen sus diferencias. La conciencia de antijuridicidad significa que el sujeto sabe que lo que hace no está jurídicamente permitido, sino prohibido. Así, la imputabilidad y la conciencia de antijuridicidad, a pesar de ser elementos de la culpabilidad, no son independientes, sino que entre sí, o sea, no son distintos, independientes, vaya. Pues el segundo, es decir, la conciencia de la antijuridicidad, es la concreción de la imputabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? La imputabilidad se puede entender como la esfera más amplia referida constitucionalmente al autor, y la conciencia de antijuridicidad se concreta en el hecho particular. Entonces, la imputabilidad, sus dos elementos: la conciencia del injusto y la capacidad de dirigir su comportamiento a dicho entendimiento. Y la antijuridicidad no es... más bien, la conciencia de antijuridicidad es que el sujeto sabe que lo que hace no está jurídicamente permitido, sino prohibido. Sin embargo, en la conciencia de la antijuridicidad no es necesario que vaya referido al contenido exacto del precepto penal infringido o a la penalidad concreta del hecho para decir que no hay conciencia de antijuridicidad. Es decir, basta con que el autor tenga motivos suficientes para saber que el hecho que está cometiendo está jurídicamente prohibido y que es contrario incluso a las normas más elementales que rigen la convivencia. ¿Qué quiere decir esta última parte? Que cuando hablamos de la conciencia de antijuridicidad no nos estamos refiriendo a que el sujeto activo, al momento de cometer la conducta típica, sepa con exactitud qué es lo que dice el tipo penal respecto de esa conducta más la penalidad. O sea, no tiene que saber que el robo es que se refiere a quien se apodere de cosa ajena o propia sin consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo y con el ánimo de dominio, digámoslo así. Y tampoco tiene que saber exactamente la penalidad, sino que basta con que se agarre una cosa sin permiso de alguien para llevársela, sabe que lo que está haciendo está mal y que está prohibido por el derecho. Entonces, si hay esa parte dentro de la conciencia del sujeto, entonces sí hay, o sí podemos decir que existe una conciencia de antijuridicidad. Y bueno, hasta aquí sería como la primera parte de la unidad 2. En la próxima sesión hablaremos sobre lo que es la calidad de garante
la calidad de garante en términos doctrinarios, la calidad de garante como lo establece nuestra legislación penal, las fuentes de la calidad de garante, y hablaremos sobre el sujeto pasivo, su importancia en el derecho penal y las calidades específicas y pluralidades específicas del sujeto pasivo. Por el momento es todo y muchas gracias por su atención.